Hola. Permitid que me presente. Soy el tejo más viejo de Asturias. Vivo en Bermiego, una pequeña aldea del concejo de Quirós. No recuerdo cuándo nací. Algunos deducen a partir de las dimensiones de mi tronco que probablemente tengo más de 500 años. 5 siglos. Si yo os contara la cantidad de cosas que he visto en ese tiempo. Por ejemplo, la construcción de la ermita que está a mis espaldas. Una edificación antigua a la que suelen acudir los habitantes de la aldea con frecuencia. Pero hoy quiero hablaros un poco de los míos. Si ahora rompo un silencio de lustros, es para contaros cosas de nosotros y de las comunidades que formamos, de los árboles y los bosques de Asturias. Una historia larga, de inmóvil espera, del silencioso ciclo de nuestra vida. De un principio y un final a veces prematuro, cuando debemos entregar nuestra riqueza. No es difícil imaginar el territorio de Asturias antes de la intervención del hombre, ocupado prácticamente por bosques, donde miles y miles de nosotros nos desarrollábamos saludablemente. En el bosque conviven, además de los árboles, plantas de muy distintas características que contribuyen a acentuar el color y la diversidad de estas zonas. No existe un único tipo de bosque en Asturias. Sin embargo, la mayoría de los mismos pertenecen al grupo de los llamados plano-caducifolios. Con esta denominación se hace referencia a dos de las características más llamativas de los árboles que los integran. De una parte, por las hojas planas, y de otra porque éstas caen anualmente durante las estaciones de condiciones climáticas más adversas. Son precisamente estos cambios que el ritmo de las estaciones introduce en el seno de nuestros bosques uno de los rasgos paisajísticos más representativos de la región y de toda la España cantábrica. Entre los árboles asturianos más característicos se encuentran 3 especies de roble: el albar, el rebollo y el carballo. De hojas lobuladas, a veces resultan difíciles de diferenciar, pues se cruzan unos con otros, dando lugar a distintos híbridos. Los robles pertenecen al género Quercus, palabra latina derivada de otra celta que significaba árbol hermoso o bello. Más de uno, además de bello, ha sido impresionante y célebre por su historia o sus dimensiones. Por desgracia, muchos han desaparecido, como el popular Carballón de Oviedo, que dio origen al apelativo con el que se conoce a los habitantes de esta ciudad y que fue talado en 1879. Hoy, una placa recuerda el lugar en el que se alzó. Entre los que aún se mantienen en pie, destaca el llamado Carballón de Valentín en Tineo, con casi 11 metros de circunferencia en la base del tronco. De tan notable monumento vivo,
Existen testimonios que acreditan sus extraordinarias dimensiones hace ya más de un siglo. Tan características de nuestros bosques como los robles son las hayas. A pesar del diferente aspecto de su hoja, su corteza o su estampa, hayas y robles pertenecen a la misma familia, la de las fagáceas, denominación que hace referencia a la comestibilidad de sus frutos. La frondosidad, el porte recto de los fustes y la práctica ausencia de matorral da a los hayedos el aspecto soñado para los bosques de los cuentos de hadas. Adentrarse en el interior de un hayedo constituye una de las experiencias más sencillas y agradables que la naturaleza puede proporcionar a los seres humanos. Mientras en los hayedos el árbol casi exclusivo es el haya, no ocurre lo mismo en los robledales. Aquí, junto a la especie dominante que da nombre al conjunto, no es infrecuente la presencia de otros árboles, como los arces, los fresnos o los servales, aunque estos suelen aparecer solo por encima de los 600 metros de altitud. Los abedules también participan en todo tipo de bosques, además de formar manchas homogéneas. Estos abedulares se dan en terrenos silíceos y señalan el límite superior de los bosques. Cuando los vemos, podemos tener la certeza de que más arriba, a mayor altura, ya no hay árboles. Mención especial merecen los 3 árboles autóctonos que no pierden la hoja en invierno. El primero de ellos, la encina, es una reliquia de épocas pasadas, en las que las circunstancias climáticas eran más favorables. Por contra, los otros 2, el acebo y los de mi especie, los tejos, rara vez aparecen configurando masas boscosas, siendo más habitual su presencia aislada, salpicados entre hayas y robles. Lo que aún se sigue recogiendo en cantidades significativas en la zona oriental de Asturias es la tila, es decir, la flor del tilo. Sus propiedades sedantes la hacen muy estimada en infusión. Si no son podados, los tilos pueden alcanzar un tamaño notable. Un ejemplo excepcional de más de 20 metros de alto es este de Vidiago, en Llanes. A su sombra, o al menos en la finca donde se encuentra, escribió Zorrilla los versos dedicados a otro monumento natural, el bufón de Vidiago. Pero los bosques han sufrido transformaciones desde que el hombre es hombre, con periodos especialmente críticos. El siglo XVIII fue uno de ellos. Por entonces la tala para la construcción de barcos fue tan grande que hubo quien denominó a la Armada Española el bosque flotante. Pese a todo, en el interior de la región subsisten bosques autóctonos de cierta extensión y envergadura, hasta el punto de que nombres como Muniellos, Hermo, Peloño o Pome se han hecho legendarios. Pero las 325.000 hectáreas que en Asturias se consideran arboladas están muy lejos de corresponder íntegramente a estos bosques. Algo más de la mitad están ocupadas por especies foráneas, entre las que destacan el castaño y los pinos, instalados sobre todo en la zona media de la región, así como el eucalipto en la zona costera.
Por la antigüedad de su introducción, cuando menos del tiempo de los romanos, y por sus particulares características, el castaño goza ya de carta de naturaleza en Asturias. Aparece diseminado entre robles o en manchas puras dedicadas al aprovechamiento maderero o frutal. La madera de castaño es la de las duelas de las mejores cubas y toneles y contribuye a mejorar el sabor y la calidad de la buena sidra. Estos dos hombres se dirigen en el interior de un hayedo a la busca de un ejemplar al que le ha llegado la hora. La tala de un gran árbol es por sí misma una imagen que impresiona. Son muchos años, muchos anillos en el tronco, los que se vienen abajo con los embates de la sierra. Nunca hasta hoy la capacidad de los seres humanos para transformar la naturaleza había sido tan grande. Pero tampoco lo habían sido los recursos disponibles para la preservación del medio natural. En los modernos invernaderos, por ejemplo, se trabaja en el cultivo de plantas de los árboles autóctonos. Elegid con sentido y utilizadnos cuando sea preciso. En vuestras manos está. Y ahora, disculpad que vuelva a mi silencio. Los años me fatigan. No olvidéis lo que habéis visto. Pensad en ello y haced lo posible porque otros árboles, hoy jóvenes, lleguen a ser centenarios como yo. Hasta siempre. El litoral de la costa asturiana es rocoso, escarpado, abierto y muy expuesto a la acción de las mareas y al batir del oleaje. En la costa, solo las rías ofrecen refugios de cierta entidad. Las rías son sistemas muy ricos, tanto como los arrecifes coralinos o las selvas tropicales. Rías como la de Leo o la de Villaviciosa son espacios privilegiados por la importancia de sus valores naturales. El origen de las rías cantábricas está relacionado con la última glaciación. Al derretirse el hielo, una gran masa de agua fue liberada. El nivel de los océanos ascendió. Se inundaron así las desembocaduras fluviales, formándose las rías. El agua es el elemento generador de la vida en las rías. El agua posee aquí una cualidad primordial. En las rías se produce una mezcla de agua dulce, proveniente de los ríos,
y salada de origen marino. Se forma así un gradiente de salinidad que va de menor a mayor desde la cabecera a la bocana. La marea es un fenómeno que se repite inexorablemente 2 veces cada día. En la marisma abunda un tipo de aves con largos picos y patas. Se trata de las limícolas, nombre formado a partir de las palabras latinas limes y colere, que significan limo y frecuentar, y que indican a las claras su predilección por el fondo fangoarenoso de las rías. Archibebes, agachadizas, correlimos, andarríos o chorlitejos son limícolas habituales en los estuarios cantábricos. Su pico está recubierto por un tejido sensible rico en terminaciones nerviosas. Eso les permite descubrir los gusanos, insectos o moluscos de los que se alimentan y que están ocultos en el fango. A diferencia de las limícolas más pequeñas, el zarapito real es un ave más tranquila y reposada. El zarapito es la limícola europea de mayor tamaño. Es fácil identificarlo por su largo pico curvado hacia abajo. Aunque escasos, en la ría de Leo aún se ven ostreros. Para la mayoría de las limícolas, la reproducción tiene lugar en páramos o zonas pantanosas del centro de Europa e incluso en la tundra ártica. Acabada la crianza, cuando los jóvenes del año ya pueden volar bien, inician un largo viaje migratorio que los lleva a las costas sureuropeas o norteafricanas, en cuyos estuarios y marismas encuentran suficiente alimento para pasar el invierno. En los canales o charcas que se abren entre los juncos y carrizos, es posible observar, con un poco de suerte, al escondidizo rascón. Las fochas prefieren nadar en masas de aguas mayores, aunque también suelen anidar entre carrizales. Su complexión es más robusta. Es muy característico su escudete frontal blanco. Esta es una polla de agua. Tanto esta especie como su pariente, el rascón, muestran comportamientos extremadamente tímidos. Al menor indicio de peligro, desaparecen entre la espesura. En las noches invernales de marea alta y luna llena, se practica en la ría la pesca de la angula. Las angulas recorren más de 4.000 kilómetros hasta llegar a las costas europeas. Los adultos, que en esa etapa se llaman anguilas, se reproducen en el mar de los sargazos. Aunque con menos incidencia, la anguila también se pesca en el viaje de vuelta hacia el mar. Más habitual resulta, sin embargo, la pesca del cangrejo. Esta se suele practicar con nasas que se tienden a una cierta distancia entre sí. Ocasionalmente, en estas nasas pueden caer centollos y bueyes, aunque son más abundantes en aguas algo más profundas.
Algunas de las aves que frecuentan la ría son hábiles pescadoras. El cormorán es una de ellas. El cormorán llega a capturar 1 kilo de pescado diario a base de cortos buceos de 20 o 30 segundos de duración. Las plumas del cormorán son permeables para facilitar la inmersión. Por eso, luego se seca con las alas desplegadas. La gaviota es más torpe en la pesca. Solo de vez en cuando logra atrapar algún pez. De lo que pesca buceando se alimenta también el arao común. Estas aves, que por aspecto y comportamiento han sido denominadas como los pingüinos del hemisferio norte, pasan los inviernos mar adentro, aunque los temporales los convierten en visitantes ocasionales de las rías. La garza real pesca al rececho. Durante largo rato permanece estática en el agua. Allí espera con paciencia a que los peces pasen entre sus piernas. La garceta es más nerviosa en su estrategia de pesca. De un lado a otro, revolotea persiguiendo alguna presa. Además de pequeños peces, la garceta incluye en su alimentación crustáceos, gusanos y caracoles. Después de la ingestión, mostrando hábitos muy higiénicos, la garceta sale fuera del agua para evacuar sin peligro de ensuciar su blanco plumaje. En las rías abundan los patos de muy diversas especies. La mayoría, al igual que sus colegas las limícolas, están con nosotros solo los meses invernales, pues son también migradores. Las rías cantábricas tienen una gran importancia en estas migraciones, tanto porque son lugares de descanso y reposo a mitad de viaje, como por ser destino definitivo para algunos ejemplares. Esta es una pareja de ánades rabudos. Los rabudos poseen una larga cola que les ayuda a equilibrarse mientras se alimentan. En el agua buscan moluscos y pequeños peces que completan una dieta que, por otra parte, es eminentemente vegetal. Las rías sirven como refugio ocasional cuando los temporales de frío y nieve azotan latitudes más norteñas. Entonces, muchas de las aves que invernan en las zonas húmedas de Francia vuelan hasta nuestras costas, donde paran hasta que las condiciones mejoran. Rabudos, cercetas, moñudos, porrones, cucharas, tarros blancos o silbones son algunos de los patos que pueden verse en las rías asturianas. En los últimos años, por ejemplo, la ría de Leo ha venido acogiendo a una comunidad cercana a los 5.000 individuos en los meses de diciembre a febrero. Quizá el más común de los patos de la ría sea el ánade real. Sin embargo, por abundante que resulte, no deja nunca de sorprender el policromado plumaje de los machos.
Las rías son sistemas de una gran riqueza natural. Esta riqueza se debe sobre todo a que en sus aguas se produce una doble entrada de nutrientes. Por un lado, las corrientes fluviales arrastran los que han ganado a la tierra. Por su parte, el mar introduce los que existen en la plataforma litoral. Sin embargo, esa misma situación geográfica, a medio camino entre el mar y la tierra, ha provocado muchas veces la degradación de estos ecosistemas. Por fortuna, no todo se ha perdido. Todavía se está a tiempo de proteger un patrimonio natural de extraordinaria importancia. Cada vez son más las voces de quienes consideran una necesidad urgente la conservación de las rías. Incluso es posible rehabilitar parte de lo contaminado o destruido. Las aguas de las rías son aún generosas fuentes de vida.